¿Cuáles son esos aspectos claves que debe manejar un ingeniero cuando inician operaciones de taladro? Yo soy el ingeniero Maco Jiménez y quiero darte la bienvenida a este canal Ingeniero Petrolero MG27 Mentor, donde hablamos de operaciones de taladro, es decir, experiencia, conocimientos y puntos claves tanto para el ingeniero y supervisor que desea desarrollarse de manera integral. Yo quiero hablarte de un tema que es vital y fundamental, sobre todo para aquellos ingenieros que inician en esta importante área dentro del sector petróleo y gas. Se trata de los aspectos claves que estos deben manejar cuando inician en operaciones de taladro. ¿De dónde surge esta propuesta que se denomina aspectos claves que debe manejar un ingeniero que inicia en operaciones de taladro? Esto fue una propuesta que yo presenté en el año 2022 para una charla invitado por estudiantes de la Universidad de América de Colombia, ¿no? Que me pidieron que les planteara qué debe manejar un ingeniero cuando inicia esta importante actividad dentro de la industria del petróleo. De allí viene la propuesta de aspectos claves que se ha venido madurando, ¿no? A través de las redes sociales, los videos que comparto, pero también en otras oportunidades que he tenido para poder disertar sobre esta importante propuesta. La propuesta está estructurada en 12 aspectos. Y el primer aspecto es definición de lo que son las operaciones de taladro. ¿Por qué es importante tener el concepto amplio de lo que son las operaciones de taladro, ¿no? Porque creemos que solamente es perforación. Por supuesto que perforación es vital, es estratégico dentro del sector petróleo y gas, dentro de la industria del petróleo, pero también hay otras áreas que es importante conocer, como son las áreas de RRC o workover, rehabilitación de pozos, reacondicionamiento de pozos, y también tenemos el área de servicios a pozos. Entonces, el primer aspecto que debe manejar un ingeniero que inicia en operaciones de taladro tiene que ver con conocer el concepto amplio de las operaciones de taladro. El segundo aspecto está relacionado con los actores, es decir, cuáles son esas empresas y actores que intervienen en el proceso de las operaciones de taladro. Y por supuesto que hay tres actores fundamentales. Tenemos por supuesto las operadoras del petróleo, que son todas estas empresas custodias de los campos petroleros, ¿no? Por ejemplo, Petróleos de Venezuela, Pemex en México, Saudi Aramco en Arabia Saudita, son empresas custodias de campos petroleros. Pero también tenemos empresas de taladro que brindan servicio de taladro. Tenemos Neighbor Drilling, Inside Energy, por destacar dos empresas de gran magnitud y de calidad en cuanto lo que es el servicio a nivel de taladro, ¿no? Taladros de última generación, taladro 4.0. Y también tenemos las empresas de servicio petrolero. ¿Y cuáles son esas empresas de servicio petrolero? Por ejemplo, Schlumberger, Halliburton, Weatherford. Son empresas que brindan servicio petrolero, por ejemplo, perforación direccional, cementación de pozos, registro de pozos. Son servicios petroleros, ¿no? Entonces es importante que el ingeniero que inicia en operaciones de taladro que maneje estos conceptos claves sobre lo que son los actores y empresas que interactúan en las operaciones de taladro. El tercer aspecto que considero vital tiene que ver con la construcción de una marca personal. Tiene que ver que hoy día, con la difusión y el incremento, ¿no? y el impacto en las redes sociales, es fundamental que el ingeniero que inicia en operaciones de taladro también fortalezca su marca personal, es decir, no solamente para que se proyecte de manera profesional en su gremio, ante sus compañeros de trabajo, sus colegas, sino también a través de las redes sociales, ¿no? Con un perfil, por ejemplo, en la red profesional LinkedIn, en TikTok, en Instagram, por supuesto YouTube, y todas estas redes que sirven para la proyección profesional. Entonces es importante que construya su marca personal para tener no solamente una mejor proyección profesional, sino también para poder ser visualizado por empleadores y clientes en el caso de que se desee enfocar en el área de prestación de servicios profesionales. El cuarto aspecto tiene que ver con las estrategias para la entrevista de trabajo, es decir, el ingeniero que inicia en operaciones de taladro tiene que manejar algunos conceptos cuando está buscando empleo dentro del sector petrolero y gas, y específicamente en las operaciones de taladro. Tiene que ver con estudiar cuáles son esas empresas que brindan
oportunidades u ofertas laborales dentro del sector petróleo y gas en el área de operaciones de taladro, su misión, su visión, características de perfil, un elemento que debe tomar en consideración cuando iniciando en operaciones de taladro y específicamente en lo que tiene que ver con la búsqueda del empleo. El quinto aspecto de conocimiento sobre los equipos de perforación, workover, well service. ¿Cuáles son esos taladros necesarios para perforar los pozos? ¿Cuáles son esos taladros necesarios para hacer trabajos de RRC o servicio a pozo? Hay un concepto, una metodología que se llama Rig Selection, importante que el ingeniero que inicia en esta importante actividad maneje los conceptos y pueda desarrollarlo bajo un proceso de formación integral que le permita tener un conocimiento integral de los equipos, tanto a nivel de funcionamiento, a nivel de puntos claves en el área de mantenimiento y sobre todo en el área de rig inspection. El sexto aspecto tiene que ver con el programa del pozo. El programa del pozo es el documento técnico legal que hay que estudiar, cuáles son esos elementos que debemos manejar, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de trabajo que se va a hacer, equipos empleados para realizar el trabajo, perforación, RRC, servicio a pozo, parámetros, ¿no? Importantes los parámetros, las actividades que hay que realizar, la logística, el costo plan, el tiempo plan, son algunos elementos que tenemos que estudiar del programa y por supuesto el ingeniero que inicia en esta importante actividad debe manejar este concepto. El séptimo aspecto tiene que ver con el Drilling Report. ¿Cuán importante es para un ingeniero de información que conozca cómo se redacta el reporte de perforación, el reporte de workover o el reporte de servicio de pozo? La redacción importante, las unidades, la forma en que va a redactar, los puntos claves de un reporte de volumetría, identificar y clasificar los tiempos no productivos para una mejor discretización, ¿no? Y toma de decisión. Entonces es fundamental que el ingeniero maneje estos puntos clave. Aspecto número 8 tiene que ver con la logística operacional de taladros. También involucra la logística del pozo. ¿Cuáles son esas actividades que debemos desarrollar para garantizar servicios, insumos, materiales que necesita el taladro para operar, pero también lo que se necesita para perforar el pozo o para hacer un trabajo de RRC o servicio al pozo? Estoy entrando en lo que es la logística operacional de taladros enfocada en logística para el equipo y también logística para el pozo. Aspecto número 10 tiene que ver con well control, es decir, cuáles son esas actividades que necesitamos manejar, conocer los cálculos para poder garantizar un control del pozo, ¿no? Basado en las características del campo, basado en las características del yacimiento. Hay estrategias para el control de pozo, métodos de control. Importante que también el ingeniero que inicia en esta importante actividad maneje cada una de estas clasificaciones. Aspecto número 10 tiene que ver con la matemática de taladro. ¿Cuáles son esos cálculos que debe desarrollar un ingeniero que inicia en operaciones de taladro? Cálculos asociados a volumetría, cálculos asociados a tiempos operacionales, cálculos asociados a logística operacional. Importante que el ingeniero que inicia esta importante actividad maneje los conceptos de matemática de taladro, y una propuesta que yo siempre planteo en mis mentorías tiene que ver con el conocimiento de las variables y sus unidades en el sistema de unidad respectiva, sistema internacional y por supuesto el sistema inglés. El aspecto número 11, seguridad operacional, higiene ocupacional. La seguridad no es un protocolo, la higiene ocupacional es clave para poder tener los procedimientos que hay que hacer de manera segura, pero también que no generen a largo plazo este tipo de enfermedades ocupacionales que afectan la calidad de vida del personal de taladros. Y finalmente el aspecto número 12 tiene que ver con el método de supervisión del companyman. ¿Cuál es el método de supervisión del companyman que podemos tomar de positivo? ¿Cuáles son los puntos claves que debemos trabajar para tener una mejor supervisión de las operaciones? Son elementos que planteo para que el ingeniero que inicia una operación de taladro tenga un punto de apoyo para tener un buen inicio y desarrollo en el área de operaciones de taladro. Si te gustó el video, dale like, comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal, que YouTube te notifique cuando subamos un video y sigas aprendiendo de este mundo tan apasionante como son las operaciones de taladro.